Yo nací con la política. Mi padre fue el primer alcalde de la República, en Javea. La única que estaba en partidos era yo, de muy jovencita. Juventudes Libertarias. Yo rencores ya no tengo. Sigo teniendo que marcar mi territorio. Tengo 71 años, nací en 1936 y todavía tengo que marcar mi territorio. La República empezó en el 31, estaba en el colegio, tenía 10 años. De París, no sé qué organización, me llamaron y me preguntaron que qué había sentido yo cuando estalló la República. Yo dije que una alegría muy grande porque me vinieron a buscar al colegio 2 horas antes de lo acostumbrado y tuve más tiempo para jugar. Yo era una niña. Para mí la República en realidad empezó con el 16 de febrero del 36. Aquella fue para mí la verdadera República, pero duró muy poco, claro. Y allí mis primeras nociones de recuerdo a los 4 años son los bombardeos. Y entonces, pues claro, el miedo, bajar con la pava, con mi hermana arrastrándome, porque mamá estaba en Olesa de Montserrat trabajando en una fábrica haciendo buses para la guerra, y montando la UGT en la fábrica. Mira, mi madre ya la UGT, ni siquiera la CNT, la UGT, que era lo más de izquierda de aquella época, que era como aquí ahora Comisiones Obreras, no la UGT de ahora, ojo, la de guerra. Y entonces pues mi madre montó la UGT en la fábrica y era la delegada sindical, era también de armas tomar. Y bueno, y papá estaba en el frente, claro. Entonces estábamos en casa de una prima de papá y allí estábamos de prestado, pasando un hambre de espanto. La primera vez que estuvo Franco enfermo con la flebitis, bajé yo a la tienda a comprar algo y una señora entró diciendo: ¡ay, qué pena, os habéis enterado cómo está Franco! ¡Ay, no sé qué! Y yo pues digo: señora, yo creo que la pena no es de cómo esté, sino que no haya muerto hace 40 años. Pero señora, ¿pero qué dice usted? Digo: pues claro, tenía que haber muerto hace 40 años. ¿Por qué dice usted esto? Digo: mire, mi madre 7 años en la cárcel, mi padre 2 años y medio, otro hermano 5 años, otro fusilado, mi hermana 1 año y medio en la cárcel y por si faltaba algo, mi marido casi 18 años en la cárcel. Así que dígame usted si no es para desear que se hubiera muerto antes. Teníamos todos un entusiasmo enorme. Nos habían agredido, teníamos que defendernos. Y aquello era un acto de defensa, no era un acto de ataque, ¿no? Teníamos mucho entusiasmo. Yo me acuerdo de la gente en general, de todos los amigos, de todos. Era un amor a la República enorme. Y la necesidad de defenderla y de impedir que aquello se hundiera, como se acabó hundiendo. Hemos sido 10 hermanos. Al mayor, a José María, lo fusilaron el 23 de junio de 1939, con 19 años de edad, en Villena. Delante de las tapias, allí le fusilaron, porque mi hermano Casto estaba... José María no era un hombre que estaba metido en política. Estaba de acuerdo con las cuestiones, pero no... En cambio, Casto sí. Casto desde bien pequeño, Casto fue pionero, era el jefe de los pioneros en el puente de Vallecas. Y entonces él, cuando terminó la guerra, se fueron los dos a Villena. Y mi hermano Casto le dijo de hacer unos dibujos, unos pasquines en contra de Franco. Y mi hermano José María dibujaba muy bien y los hizo. Y entonces, al poco de tiempo, detuvieron a Casto, le preguntaban por su hermano, que dónde estaba su hermano, que dónde estaba, y él no lo decía. Pero en una de las veces, no sé por qué circunstancias, lo dijo y claro, por favor lo detuvieron y le fusilaron. Pero lo fusilaron delante del hermano. Le juzgaron por la noche y por la mañana le fusilaron. Y en el mismo camión donde llevaron a mi hermano José María, llevaron a Casto para que viera cómo fusilaban a su hermano y escarmentara. Volví al COI y ya la guerra terminaba. Y es cuando llamaron en las juventudes, llamaron a los sindicatos, a los que tenían que marcharse, huir
Y yo no estaba en las subidas del Estabrook, pero iba mi compañero, mi amigo, que tenía yo, un chico muy inteligente, muy sabio, muy especial, y muy enfermo además. Y entonces yo estaba allí con ellos y a mí no me acogieron, pero yo dije, yo quiero ir para cuidar a Manuel. Manuel era él. Y entonces me cogieron así por chiripa, vamos, que no tenía por qué huir. Y ya de allí me fui a ver, corriendo, me escapé a ver a mi abuela. Subí los 3 pisos a toda prisa, dijo, ya, que me voy. ¿Dónde vas? No lo sé, me voy. Ya se acabó. A mi madre, ni mis primos, a nadie me despedí. Y fuimos a Alicante en coches, entramos al puerto y ahí es cuando subimos al Estabrook. Ahí es cuando subimos. Eran las monjas de la caridad, que yo en el libro digo que de caridad no conocían ni siquiera la palabra, porque nos vejaban mucho. Casi todos éramos hijos de presos, ¿eh? Nos vejaban mucho. Había una monja, se llamaba Sor Leonor, que si te cogía en un rincón donde fuera, empezaba puñetazos en la espalda donde fuera, a tu pueblo. Realmente estábamos muy maltratadas. Hemos pasado muchísima hambre. Y todo yo creo que es por eso, porque como éramos hijas de rojos, pues tenían que sacrificarnos de alguna forma. Yo recuerdo que mi hermana, la mayor Luisa, contaba de una chiquita que ingresó con 2 hermanas pequeñas y le contó a ella que a su madre la detuvieron con un bebé y la llevaron al campo. Hicieron un hoyo en el suelo y la enterraron hasta así, y al bebé lo enterraron con vida. Nosotros llegamos, no sé cómo atravesamos entre la gente, subimos todos los de la CNT subimos, cada uno se colocó donde pudo, ya había mucha gente, ya había mucho. El capitán era fantástico. Era un barco carbonero, lo que quiere decir que los que bajaron a las cuevas, a los sótanos, se llenaron de carbón cara y cuerpo y manos. Y nosotros estábamos arriba en el puente. Y el capitán quería gente, salvar más gente, salvar. Y subíamos, éramos 3.000, que 3.000 se dice pronto. Y él, a la entrada de la escalera, cogía la mano, tiraba de ti, para más y más. Era un hombre no muy alto, muy rubio y muy amable y muy fuerte. Total, que él salvó a 3.000 personas, que luego los que quedaron bajo ya no salieron de allí, fueron los que quedaron prisioneros para los italianos que entraron por la noche. Y claro, yo el día más feliz de mi vida fue el día que abrí la puerta y salí a la calle a jugar, que fue el año 39, cuando ya se podía abrir las puertas y todo el mundo jugaba en la calle. Y siento que sea así, pero para mí Franco fue el liberador de mi desgracia, porque yo, como una niña que entonces tenía 6 años, pues puedo contarte todas las situaciones de ver pasar a todos por ir a misa y por ser buenas personas atados para matarlos, 11 que mataron en mi pueblo, y ver a las familias que venían llorando amargamente. Todo eso lo he visto yo. Lo mismo que luego, cuando fue la liberación, he visto que a todas las milicianas que iban a disparar a la iglesia y te amenazaban y tal, pues he visto que los de derechas las purgaran y les cortaban el pelo a cero. Es decir, que he sido testigo del año 39 al 50 de esas cosas. Por mucho que yo procure ser objetiva en los hechos, hay toda una parte de subjetividad en lo que se refiere a mi propia vida y la vida probablemente de muchos miles y miles y miles de gente que estará o ya no estará. No fueron unos cobardes, porque me han echado en cara la cobardía de los que fueron con tanta mala fe, con tanto desconocimiento de lo que fue verdaderamente la vida de los refugiados españoles,
que eso es algo que me ha costado muchísimo trabajo apaciguar. Yo he visitado a mi padre con mi madre en una cárcel, como lo han hecho miles de niñas aquí. Nosotros hemos tenido tarjetas de razonamiento, como las hemos tenido aquí. Cuando ha habido un filete de ternera en la casa ha sido para el hijo mayor, porque era el que más estaba creciendo y lo hemos conocido. Cuando hemos tenido problemas de enfermedades, los hemos pasado como los pasaban aquí. Y yo tengo una hermana que ahora tiene una osteoporosis pronunciadísima porque tuvo una falta terrible de cal en su nacimiento y rascaba las paredes de la casa de Casablanca para buscar cal. Y eso ha pasado aquí, pero ha pasado fuera también. Y a mí lo que me duele profundamente es la idea de que se fueron por cobardes, de que allí les encontraron todo lo que podían y algo más, y que los que sufrieron, fueron perseguidos, fueron los de aquí, no. Yo era de la sección femenina, como todos. Bueno, más que todos, porque en mi casa somos de derechas y todo el mundo, pues éramos de las... Yo primero fui Flecha Margarita y a continuación todo lo demás. Y desde el 39 en adelante, claro, también es una necesidad crear una nación. Se empieza por una base social que es la familia. Y entonces España estaba destrozada y había que reforzar la familia y el campo, que era de donde arrancaba todo. Y del 40 al 50, pues toda la sección femenina y se volcó al campo y a la mujer, que era la que tenía que ser la formadora. Y formaban para ser madres y esposas perfectas y obedientes, ni más ni menos. ¿Usted tendría inconveniente en ser mi secretaria? Era el cónsul general de España. Yo le dije, no, pero no puedo serlo. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque yo he estado procesada 3 veces, he estado en la cárcel. Me dijo, Marina, usted es mi secretaria. Usted tiene formación para esto y aquí estamos en el extranjero. Esta noche me voy a Madrid a deshacer su expediente. Se vino a Madrid. A los 8 días volvió. Me dijo, Marina, no he podido. Le dije, y señor ministro, ya se lo dije yo. Si eso ya se lo dije. Y me dijo, no, pero no importa. Usted lo que no puede ser es funcionaria del gobierno, del Estado. Usted no puede cobrar, no tiene que está como secretaria particular mía, pero sin cobrar del ministerio. Pues muy bien. A mí me daba igual. Yo cobraba mi sueldo. Aquello era lo más inocuo que te puedas imaginar. Nada, fíjate, un trabajo de secretaria del ministro en Argel. Y así estuve 12 años. En Argel murió primero mi hija, esa fotografía. A los 11 meses murió mi padre y a los 11 meses murió mi hermano de un cáncer. Mi hermano murió a los 46 años. A pesar de que yo estaba dentro de la corriente de toda esa modernización de la izquierda española, estaba demasiado marcada por la etapa anterior y no me ayudaron a franquear ese paso que yo no pude franquear sola porque no tenía los elementos necesarios. Si hubiese tenido internet, que caramba, hubiese evolucionado de otra manera. Pero siento tener que decir, y lo reconozco y acepto los reproches que se me han hecho, de que esa transición yo la tuve que hacer sola, a trancas y barrancas, contra mis propios recuerdos, contra mis propias raíces y contra todo lo que yo consideraba que no se estaba respetando, que hoy está volviendo, y perdonadme que me ponga así, con todo lo que están intentando hacer por todo lo que no hicieron entonces. Asimilé mal ese paso porque me pareció tan injusto. Estaba tan herida por las acusaciones de cobardía que se les hacía. Me hacía tan
poco caso mi propio compañero, que lo pasé muy mal. Las cosas como sean. Y fue una cosa que me sacudió terriblemente y que me llevó a tomar la decisión que yo tomé después de participar en la campaña electoral en las filas del Partido Socialista. Yo entonces, enterré a mis muertos. Que quede claro que lo que yo hice por aquel entonces, que fue precipitado, mal estructurado, que podía haber sido hecho de una forma mucho más positiva y mucho más productiva, no fue una operación para quitarle votos al Partido Socialista renovado. No. Yo, en la campaña electoral que hice, enterré los míos entonces, y ahora mucha gente está intentando hacerlo. Por eso yo os he dicho antes, no, yo estoy en paz. Me va a doler un poco, pero me dolió entonces. Había un deseo enorme de cicatrizar. Tampoco la transición fue lo que la gente ha querido decir, ¿eh? La transición fue dura y se pasó por muchas cosas. Y la izquierda se tragó un sapo cada mañana y otro a mediodía. Esa es la verdad. ¿Por qué? Pues porque en un entramado de dictadura de 40 años, pues se pretendió que aquí no pasó nada. Y claro, sí que había pasado. Así que ahora la ley de la memoria histórica tiene en mí una enorme defensora, porque creo que eso es necesario. Hay distintos escalones. Me parece que el primero es el social, desde luego. Es el movimiento social, el movimiento vindicativo. En casi todos los sitios el movimiento feminista empieza a dar los primeros pasos ya sólidos cuando hay muchas juristas que se emplean en la materia, porque lo primero que hay que vencer es en los códigos de las leyes, donde no están los derechos de las mujeres contemplados en ningún lugar. O sea, es como el primer escalón estable. Luego viene toda la teorización que hace falta tener para volver a releer la historia de la cultura, que es en gran medida culpable de la falta de autonomía de las mujeres, de la falta de licencia de las mujeres para pensar y de las mujeres para existir. Entonces, esto es como el segundo escalón, y llega un momento en que luego está el político, ¿no? El escalón político, que tiene que organizar todo el tema asistencial que las mujeres necesitan, que tiene que abrir todos los cauces de educación y de todo tipo de cosas que las mujeres necesitan, porque han sido sujetos civiles inexistentes prácticamente hasta ese momento, ¿no? Fue instintivo, elemental, primitivo, visceral, al estado puro, con gran desprecio de la inteligencia socialista alicantina. ¿Comprendes? Pero fue. Lo único que pasó es que cuando yo me vi en la Plaza de Toros de Valencia llena, pensé, esto es demasiado. Y no hay nada, no teníamos nada, ni cohesión, ni discurso, nada. Y claro, era el vacío, en mis manos solo tenía el vacío y todo aquello esperando. Y nada. Para que nuestro programa llegara a la gente, había que encontrar mujeres que lo analizaran y lo apoyaran. Luego, ¿cómo llegan a esas mujeres? ¿Con planteamientos que no entendían? No. ¿Cómo teníamos que trabajar? Había que ir inteligentemente a la acción. Bueno, entonces, nuestra teoría era meterse en las asociaciones de vecinos. ¿Cómo llegan las mujeres? ¿Por qué las mujeres no están contentas?
No están contentas por situación, pero por situación no se van a mover porque no la entienden ni la mitad. Vale. Luego, no hay escuelas, no hay guarderías, no hay semáforos, las carnes están hechas una mierda. En fin, todo lo que estaba ocurriendo, que estaban padeciendo las mujeres y no estaban de acuerdo, eso sí que se van a mover. Entonces comenzamos a cada barrio ver qué es el problema más gordo en el barrio y a reclamar la escuela, o a reclamar la guardería, o a reclamar esto, aquello más allá. Y entonces te ponías en acción como asociación de vecinos, no como MDM. Como asociación de vecinos, como la vocalía de la mujer del Marítimo, la vocalía de Nazaret, la vocalía de aquí del Grau, la vocalía de la Malvarrosa, la vocalía de Massamagrell. Teníamos todos los barrios con una vocalía, una comisión del MDM, y todas las cercanías otra, y después los pueblos, después Castellón, después llegamos a Alicante. En el año 75 llegamos a Alicante y después fue el país, y toda España. Fue un movimiento muy potente. Pero primero íbamos disfrazadas de la carterana. Una vez solucionado el tema del adulterio, una vez solucionado el tema de los anticonceptivos, una vez solucionado el tema de la Constitución como se solucionó, había que volcarse ya en el tema del divorcio para tener una ley de divorcio lo más adelantada posible. Sin embargo, otros grupos pensaban que había que afrontar el tema del aborto. Pero como campaña, unas preconizábamos empezar con el divorcio, sin desatender el tema del aborto, pero que si nos centrábamos en el tema del aborto, que era más complicado, nos íbamos a encontrar sin ninguna de las dos cosas. Fue muy duro porque la Iglesia, que mi opinión personal, creo que cree poco en Jesucristo, que cree más en Dios, que es una cosa más etérea, porque se puso de una manera como si estuviéramos atropellando algo. Es decir, los niños que se mueren cada día de hambre no tienen gran importancia, pero los que son un germen de ser humano, que aún no son ni siquiera un feto, eso sí, tiene una gran importancia, como sabéis. Entonces la guerra fue terrible. A mí me paraban por la calle para decirme cosas aquí que me conocen, para casi insultarme. Y recuerdo cuando se cumplieron 10 años de la muerte de Franco, un día pasaban en las noticias, ¿no?, el documental de la muerte de Franco y pasaban cosas de Franco, ¿no?, la imagen de Franco. Y mi hija, que era pequeña, tenía como 5 años, una cosa así, de pronto dice: mamá, ¿ese señor quién es? Me pareció una felicidad espléndida, porque yo dije: Dios mío, con el peso que llevamos los que hemos vivido ese periodo, lo que nos ha costado salir de ahí, lo que nos ha costado ser demócratas hasta interiormente, ¿no? Porque había que descodificar muchísimas cosas que teníamos aprendidas de pautas culturales y educacionales, que no es tan fácil, ¿no? Y que hay que trabajar mucho para ir como generando una situación de pensamiento libre, real, ¿no? Y todo eso, y oír esa pregunta de algo, de una figura tan ajena para mi hija, dije: qué bien, mis hijos ya no sabrán nada de esto.